Buenos días, Resistencia. Soy Edu Torres y por fin soy mecenas. Y es algo que me hace muy feliz porque llevo escuchando Radio Cable desde hace ni se sabe los años. Y me hace muy feliz porque por fin puedo devolveros tantas horas de información de calidad, sosegada, alternativa, rigurosa y en definitiva el servicio público que hacéis. Por cierto, aunque os escucho desde Madrid, mi trabajo está muy vinculado a Soria y más concretamente a Numancia. Los numantinos y numantinas resistieron durante 20 años a las legiones romanas, más numerosas, mejor equipadas, bien entrenadas. Así que la cafetera es la resistencia numantina de nuestro tiempo y me hace muy feliz formar parte de ella. Muchos besos y abrazos, cafetera. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. A lo largo del programa de hoy hablaremos de estas noticias. To welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Zelensky recibió una ovación a su llegada al Parlamento Europeo. In extraordinary times. Agradeció a Macron y a Scholz la ayuda y pide cazas lo antes posible. En el día de hoy también hemos visto a Kim Jong-un acudiendo con su hija a un desfile militar en el que se exhibieron misiles balísticos intercontinentales en Corea del Norte. Une vie sans littérature serait horrible, sinistre, dépouillée de... Vargas Llosa ingresó en la Academia Francesa. De la vie. ¡Paró todo el mundo! ¡Retorna ahora! En el día de hoy también escucharemos cómo Brasil empieza a expulsar a la minería ilegal, a los garimpeiros, a los mineros ilegales de las tierras que ocupan de los Yanomami. Y en el día de hoy, también en España... Después de que la ley salió consensuada del Consejo de Ministros, presentó una enmienda para excluir a los perros de caza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Evidentemente la motivación no puede ser que haya una diferencia entre unos perros y otros, porque al fin y al cabo son los mismos animales. No, es lógicamente, lo sabemos, se ha dicho aquí, la presión del poderoso lobby de la caza. Quiero pedirles perdón a quienes sufren las consecuencias de estos abandonos, a las protectoras y asociaciones que cada día en nuestro país rescatan y cuidan y dan una nueva vida feliz a todos esos perros abandonados por algunos cazadores. Esta ley, pionera, la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país, quiero recordarlo e insistir, únicamente persigue el maltrato y el abandono animal. Queremos recordar que no se puede limitar la relación entre los animales y sus dueños a la condición de mascota, que es la relación habitual de los mismos en la ciudad, olvidando a aquellos perros de pastoreo y guarda de ganado que, respetando su bienestar y la relación de cuidado y afecto, son utilizados en actividades específicas del medio rural. La enmienda del PSOE que lo que hace es obviar y olvidar y abandonar a unos animales que son utilizados como si fueran herramientas y que en muchos casos son asesinados directamente. Pero nos ha parecido más responsable ganar tiempo y no tumbarlo ahora, porque si no sí que es cierto que seguramente no llegaríamos a tiempo a que acabara la legislatura para iniciar otro proceso como este. Perjudica y mucho a las gentes que cada día luchan por mantener vivo el mundo rural. El Tribunal Constitucional efectivamente ha dicho que la ley de Zapatero, fíjese si estamos ya retrotrayéndonos a épocas anteriores, no es inconstitucional. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no se pueda cambiar.
quiero darle la enhorabuena al movimiento feminista, a las mujeres y a los hombres de nuestro país. Hoy damos un paso más, tenemos seguridad y certezas, por fin, pero sí lamentar con mucha tristeza la tardanza de un tribunal que ha demorado demasiado la resolución. Muy buenos días, oyentes de la cafetera, muy buenos días, amigos, compañeros del camino. Bueno, un viernes más nos encontramos aquí con este café preparado a fuego lento, café de puchero, café cocinado para que cuando levantéis esta mañana dispongan ustedes a su gusto de una taza de café, de un primer sorbo de café. Aquí como en los primeros tiempos de la cafetera, con el estudio en semioscuridad, fuera apenas amanecido todavía, quedan unos minutos para que comience a salir el sol y comiencen a iluminarse las calles. Hace un frío esta mañana terrible, no sé vosotros qué tal en vuestras zonas, pero bueno, bienvenidos a todos. Me tenéis que enviar fotos a través de las redes sociales. A esta hora, cuando estéis escuchando esto, estaré de camino a alguna tele, así que hacemos lo que solemos hacer los viernes, este café de puchero, para comentar las portadas, comentar las principales noticias de la mañana, que sabéis que hoy están protagonizadas por esa decisión que finalmente hemos conocido del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley del aborto de Zapatero. Han tenido que pasar 13 años en España, 13 años para que el tribunal finalmente diese a conocer cuál es su decisión. Confirma en su totalidad la norma de Zapatero frente al recurso que presentó el Partido Popular. El Partido Popular de entonces, porque el actual Partido Popular, quizá porque le ha costado 13 años evolucionar, ha necesitado 13 años para comprender que la demanda de la sociedad de entonces ya estaba por delante de los postulados de su partido, pero el partido de Feijóo ahora sí apoya el modelo de plazos. Quizá porque ya daban por descontado que el Tribunal Constitucional iba a fallar en su contra. El recurso que presentó, el recurso que ha servido de espada de Damocles todos estos años como amenaza permanente sobre el derecho de las mujeres, finalmente ayer se dio a conocer y sí, el Constitucional avala la ley del aborto 13 años después. Llega en un momento en el que los tribunales en España tienen un extraordinario protagonismo, porque llega mientras todavía la ley del solo sí es sí sigue generando numerosos titulares en las portadas de los periódicos en España. Para los que escucháis el programa desde fuera, si nunca lo habíais escuchado antes o acabáis de aterrizar en una nave espacial procedente de otra galaxia, que sepáis que el gobierno actual trató de sacar adelante una norma conocida como la ley del solo sí es sí, que intentaba fijar el foco de atención no tanto en la violencia ejercida durante un abuso sexual, sino en el consentimiento. Es decir, que tu pareja te tiene que... Es decir, que cuando alguien quiere mantener relaciones sexuales debe obtener un consentimiento explícito para hacerlo. Y como todo eso supone revisión de penas, del arco de penas, pues aquellas personas que habían sido sentenciadas por abusos o por violación han recurrido de nuevo al juez para intentar beneficiarse de las reducciones de penas y en algunos casos lo han conseguido. Esto ha provocado que una gran confrontación entre los partidos políticos. El caso es que siguen enganchados a este asunto, no lo van a soltar tan fácilmente, y mientras tanto también en España se ha producido, ayer tuvo lugar la votación de la nueva ley de bienestar animal. Al final salió adelante. Podemos y el Partido Socialista salvaron la ley animal para no agravar las tensiones que se dan en el gobierno a cuenta de esta otra ley y sí, pudieron sacarla adelante con el apoyo de los socios parlamentarios, a pesar de que había algunos elementos que producían tensión. Sabéis que la ley no protegerá finalmente a los perros de caza.
Esto era un debate que se ha dado en el Congreso con mucha intensidad en las últimas semanas, otro de los elementos de fricción. Bueno, vamos a verlo porque esto ocupa las portadas de los periódicos en esta mañana, también ha motivado numerosas declaraciones políticas y también echaremos un vistazo a cómo está el exterior. Hablaremos con Pilar de la Peña, hoy vamos a hablar también de videojuegos. Además vamos a hablar con Zares de un videojuego que ha irrumpido repentinamente de pronto, pero que está teniendo muchísimo éxito, está siendo muy aplaudido. Hi-Fi Rush ha irrumpido por sorpresa, de forma muy freak en estos días. Le pediremos a Zares, que ya se ha jugado el 80%, lleva 18 horas jugadas, le pediremos que nos lo cuente. Y luego en series, que los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo para hablar de series de ficción, de documentales, de películas. Hablaremos con Ana Pastor de una serie, la verdad es muy amable. Además no duran mucho los capítulos, o sea que os gustará. La protagoniza Juan Diego Boto, se llama No me gusta conducir y ha obtenido un montón de reconocimientos. Es una pequeña comedia en capítulos muy, muy asimilables, os va a gustar, así que luego lo comentaremos con Ana, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. En una mañana en la que, como decimos, sí, finalmente el recurso del Partido Popular a la ley del aborto en el Tribunal Constitucional no salió adelante. Ayer la decisión del Constitucional fue celebrada prácticamente por todo el arco parlamentario, menos por los más conservadores, por los partidos más conservadores, que creen que, ya habrá oportunidad para modificarla. Pero escuchamos, por ejemplo, a Yolanda Díaz celebrando el aval del Constitucional a esta importante ley del aborto. Quiero darle la enhorabuena al movimiento feminista, a las mujeres y a los hombres de nuestro país. Hoy damos un paso más, tenemos seguridad y certezas, por fin, pero sí lamentar con mucha tristeza la tardanza de un tribunal que, como usted ha dicho, ha demorado demasiado la resolución a una ley que es muy importante para todas nosotras. Por tanto, creo que hoy es un día alegre para el conjunto del país. 13 años ha tardado el Tribunal Constitucional en pronunciarse. ¿Quién lo iba a decir con lo rápido que son para pronunciarse en cualquier otra materia? 13 años que lo ha tenido metido en un cajón y 13 años que ha tardado también el Partido Popular en aceptar esta iniciativa, este avance social. Ahora dice Núñez Feijóo que es correcta la decisión. Ahora fija la posición en el partido y respalda el libre derecho de las mujeres a abortar. Aunque, eso sí, insiste en que se exija el consentimiento paterno en el caso de las menores de edad. Pero, sí, ya ni siquiera el Partido Popular puede resistirse al razonamiento de que en España la sociedad ya había caminado más deprisa que los partidos políticos. Bueno, toda la sociedad no, todavía quedan algunos en una pequeña aldea que no sabemos si por los efluvios del jugo de Gomibaya, pero siguen aspirando a que, a pesar del Constitucional, la ley del aborto sea modificada. Bueno, pues que lo sea de nuevo en el Congreso, decían. El Tribunal Constitucional efectivamente ha dicho que la ley de Zapatero, fíjese si estamos ya retrotrayéndonos a épocas anteriores, no es inconstitucional. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no se pueda cambiar. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no se pueda cambiar, decían desde la extrema derecha. Y, bien, en todo caso, la decisión finalmente fue conocida ayer. Hoy irrumpe en las portadas de los periódicos, irrumpe además con titulares como "El Constitucional avala la ley del aborto recurrida por el PP hace 13 años, el bloque progresista, ahora mayoritario, deja claro que el texto de Zapatero se ajusta a la Carta Magna y Feijóo muestra su apoyo y su respeto", dice el periódico La Vanguardia esta mañana también. Bueno, intentan esquivar el asunto en las portadas de los periódicos conservadoras, que lo colocan en un lateral donde no tenga mucha presencia, semejante batacazo para la derecha.
aunque hayan tenido que esperar 13 años para verlo. En el periódico El País, sí, el Constitucional avala la ley del aborto. 13 años después, el partido de Feijóo apoya ahora el modelo de plazos. Este tribunal confirma en su totalidad la norma de Zapatero frente al recurso que presentó el Partido Popular, dice el periódico El País esta mañana en la portada. Y en la prensa, pues en la conservadora, en el ABC, para que os hagáis una idea del giro y de los equilibrios que tienen que hacer en esta mañana, Núñez Feijóo aplaude que el Constitucional resuelva el recurso del aborto. La ley de plazos es correcta y constitucional. Como si la hubieran desarrollado ellos, como si ellos hubieran sido la víctima de este torpedeo permanente que sufrió esta ley. Hay una entrevista muy interesante, por cierto, esta mañana, porque claro, han sido años de insistencia, han sido años de presión de esta espada de Damocles que pendía sobre la misma ley, y Viviana Aído, tras el aval del Constitucional a su ley, esta mañana hablaba en Infolibre y destacaba: hicimos lo correcto, las mujeres ganamos libertad y dignidad, una norma que trajo más seguridad jurídica para las mujeres, para los profesionales que las atienden, explicaba la exministra de Igualdad. Tenéis la entrevista en Infolibre esta mañana, y decía Viviana Aído: es la historia de siempre, a unos nos toca asumir los cambios y otros simplemente no se hacen cargo de los problemas, miran para otro lado. En fin, lo que todos ya sabemos, que sí, se resisten, se revuelven, pero, decía Viviana Aído, satisfacción con la tranquilidad del deber cumplido, la que le cayó a Viviana Aído, la que le cayó a aquel ministerio, la que tuvieron que soportar durante toda la legislatura y durante los años siguientes. Pues bueno, este recurso del Partido Popular en el Tribunal Constitucional no salió adelante. Mientras, también lo vemos en otros, en El Plural, Zapatero destaca el trabajo de Leire Pagín y de Viviana Aído en la ley del aborto, que ahora ha validado el Constitucional. Consolidamos un gran avance en favor de la libertad y los derechos de las mujeres, dijo ayer también el expresidente del Gobierno, y tuvo palabras para Viviana Aído y para Leire Pagín. Dijo Zapatero que trabajaron con dignidad, con acierto en la defensa de esa ley, que sufrieron ataques injustos y lamentables, y envió un mensaje de reconocimiento. Tenéis el texto también en el plural.com. Pero sí, se desestimó ayer el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto. Ese es el asunto que esta mañana protagoniza las portadas de los periódicos en España. No es un asunto que tenga alcance internacional, pero aquí hay algunos elementos. Ayer hubo sesión parlamentaria donde se votaba otra importante ley, la Ley de Bienestar Animal. Es un paso en la defensa de los derechos de los animales, pero que se ha quedado con una asignatura pendiente: la protección de los perros de caza. Finalmente el Partido Socialista se resistió. Ya comentábamos en el programa de ayer, si os interesa, pero estuvimos comentando esto largo y tendido, pero ya comentábamos que para el Partido Socialista ha sido muy difícil la presión que ha sufrido tanto de los lobbies de caza como de sus propios alcaldes en algunas zonas de España que reciben la avalancha de cazadores y que decían: como saquemos adelante una ley que ponga en peligro la caza tal y como la conocemos, vamos a sufrir. Y ante las presiones de sus alcaldes y de algunos miembros del Partido Socialista, a los que hemos visto en cacerías y en monterías, bueno, la presión ha hecho que el Partido Socialista deje ese área del mundo animal sin protección. Esto ha provocado un pequeño terremoto en el gobierno de coalición. Desde la iniciativa ecologista de Podemos, Uralde explicaba que se han plegado al lobby de los cazadores. Después de que la ley salió consensuada del Consejo de Ministros, presentó una enmienda para excluir a los perros de caza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Evidentemente la motivación no puede ser que haya una diferencia entre unos perros y otros, porque al fin y al cabo son los mismos animales. No, es, lógicamente, lo sabemos, se ha dicho aquí, la presión del poderoso lobby de la caza. Sí, un lobby verdaderamente poderoso. Fíjense ustedes, y lo ha dicho Capdevila, ¿no? Es increíble que no resistan ustedes la presión de este lobby. Fíjense, en esta Cámara, en un año se han discutido 6 veces iniciativas de los grupos de la derecha
contra la protección del lobo y contra la prohibición de su caza. 6 veces. Es que no hemos hablado 6 veces ni de la sanidad, ni de la educación, ni de los derechos humanos. De cómo cargarnos la protección del lobo, sí. Este es el tipo de posición que tiene esta ley y que además no les basta con haber excluido los perros de caza, porque siguen con su oposición a esta ley, como lo han hecho, por cierto, contra todos los avances que se han hecho en este país en materia de protección animal. También se opusieron a la ratificación del Convenio Europeo de Bienestar Animal. Se opusieron a la modificación del Código Civil para que los animales fueran seres sintientes. Se iba a acabar el mundo. Ya el Código Civil lo contempla, los animales son seres sintientes. ¿Se ha acabado el mundo? No, se reconoce algo que mayoritariamente en nuestro país cuenta con un amplio apoyo de la población. Entonces, ayer estuve viendo detenidamente la sesión en el Congreso de los Diputados de esta votación porque nos cuesta conocer cuáles son las razones por las que se han quedado fuera la protección a los perros de caza, cómo afecta en eso a la caza, porque no encuentro tampoco que alguien pueda defender impunemente que es que para que la caza se mantenga viva tenemos que poder abandonar a los perros a su suerte o matarlos en calviva. Yo no entiendo muy bien cuál es la razón. Pero bueno, más allá de esto, lo cierto es que sí hubo una cosa que decía el Partido Socialista en la que tenía mucha razón. Qué difícil es legislar para todo el mundo. Qué difíciles son los equilibrios. Porque en esto también hay posiciones. Fijaos, por ejemplo, hay algunos otros elementos que son más difíciles de entender, de explicar. Intenté hacer un ejercicio que además es un ejercicio que vamos a hacer habitualmente, porque si veis los audios y los vídeos que enviaban las agencias de noticias, en realidad de las intervenciones parlamentarias lo único que destacan son los chimichimi, las broncas, las peleas, los zascas que se han metido unos partidos políticos a otro, con lo cual uno termina, si solo ve estos audios, solo ve estos vídeos, solo escucha estos audios que nos sirven las agencias de noticias, uno termina pensando que es que la sesión parlamentaria no ha entrado en ningún otro tema más que enzurrarse, y no es verdad. Después, entrando con un poco más de detenimiento, bueno, lo que hicimos fue vernos la sesión parlamentaria completa y extraer aquellos momentos que explicaban cuál era la razón de las oposiciones de cada partido político, para que cada uno tengamos, o ya cada uno que elija dónde se siente más representado. Pero, por ejemplo, el Partido Popular. ¿Por qué decía el Partido Popular que votaba en contra de esta ley? Sí, por una parte tenía que ver con que afectaba al mundo rural, donde también tiene sus propias presiones. También por la manera en la que se distingue, esta distinción que se hace entre, digamos, las mascotas, que es una mirada muy urbana, frente a los animales como una herramienta también. Bueno, es una forma de verlo. Lo explicaba así el Partido Popular. Profesionales, expertos, científicos, algunos hoy nos acompañan en la tribuna, todos, sin excepción, han dicho lo mismo, que esta ley no protege a los animales, no evita el maltrato, no asegura su bienestar, perjudica la biodiversidad y la conservación de la fauna, limita los derechos de las personas, afecta a la salud pública, puede provocar problemas de control de plagas, invade competencias de otras administraciones, promueve el intrusismo profesional y perjudica y mucho a las gentes que cada día luchan por mantener vivo el mundo rural. Perjudica a quienes luchan por mantener vivo el mundo rural. Claro, porque esta ley es observada desde algunas posiciones como una injerencia desde el mundo de la ciudad al mundo rural. Lo ponía en evidencia también Teruel Existe. Esa diferencia entre la relación con las mascotas que se tiene desde el mundo urbano frente a las actividades del medio rural, y lo expresaba de esta manera. Queremos recordar que no se puede limitar la relación entre los animales y sus dueños a la condición de mascota, que es la relación habitual de los mismos en la ciudad, olvidando aquellos perros de pastoreo y guarda de ganado que, respetando su bienestar y la relación de cuidado y afecto, son utilizados en actividades específicas del medio rural. Y del mismo modo sucede con los perros de caza. Por ello, habíamos solicitado una mejora mediante enmiendas para la adaptación de la ley al medio rural. El dictamen de la Comisión recoge, en parte, el espíritu de algunas de nuestras enmiendas, como por ejemplo la exclusión de esta ley de los perros pastores y de guarda de ganado o de los perros de caza. Sin embargo, desde el principio han quedado muchas cosas en el camino, como seguir los criterios de los veterinarios y otorgarles una mayor consideración en la ley, mientras que sigue primando la visión de usos y fines urbanos. Nuestro voto será la abstención. Así que finalmente partidos como Teruel Existe decidieron abstenerse. La iniciativa, en todo caso,
ha salido adelante. Esta mañana es objeto también de análisis en las portadas en España, si lo encontramos destacado, por ejemplo, en la portada de el periódico El Mundo. Podemos y PSOE salvan la ley animal para no agravar la ruptura en el gobierno. En el Ejecutivo admiten que sus pugnas alejan a los socios y socavan la mayoría de la investidura. Es verdad que lo que destacan los medios no es tanto qué es de qué se van a beneficiar tanto los animales como los propietarios, como quienes les cuidan por la aprobación de esta ley, sino si evita o no la confrontación interna dentro del partido. Pero sí, dice que también el periódico El País, en una pequeño epígrafe, la ley del bienestar animal, aprobada entre reproches de los socios, dice el periódico El País. Ayer ocurrieron muchas otras cosas, porque vimos, por ejemplo, a Ione Belarra pidiendo perdón a quienes tienen que hacerse cargo precisamente de todos esos perros abandonados, a quienes dedican su vida, por ejemplo, las protectoras de los animales, de forma solidaria a buscarles un nuevo hogar, a defender la vida de estos animales. Y Ione Belarra se quejaba precisamente de la resistencia del Partido Socialista a la protección de los perros de caza, pedía perdón a las protectoras de animales, pero también señalaba el hecho de el avance que supone sacar adelante una ley como esta, que, entre otras cosas, pues cumple otro papel mucho más importante en la protección del resto de los animales. Quiero pedirles perdón a quienes sufren las consecuencias de estos abandonos, a las protectoras y asociaciones que cada día en nuestro país rescatan y cuidan y dan una nueva vida feliz a todos esos perros abandonados por algunos cazadores. Esta ley, pionera, la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país, quiero recordarlo e insistir, únicamente persigue el maltrato y el abandono animal. Por tanto, dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías. Única y exclusivamente es eso. Dejar en la impunidad a los que cuelgan perros de caza al final de la temporada porque ya no les sirven. Dejar en la impunidad a quienes descartan cachorritos enterrándolos en cal viva. Bueno, luego, más allá de este asunto, está en efecto, como destaca la prensa en España, aunque estas cosas son también a la que nos tiene acostumbrados, se habla muy poco de qué significa la ley de bienestar animal, no encontramos prácticamente referencias, pero sí encontramos muchas referencias al conflicto interno que supone sacarla adelante. Es verdad, en eso tenía mucha razón el Partido Socialista, qué difícil es legislar para todo el mundo, intentando contentar a todo el mundo, es imposible, porque siempre hay posiciones más duras, menos duras y siempre tienes que andar haciendo equilibrios. Pero también qué difícil es abarcarlo todo. Bueno, fijaos, decía, por ejemplo, para ilustrar un poco las dificultades para sacar adelante esto sin que el conflicto interno se lleve por delante los socios parlamentarios, las relaciones que hay entre los diferentes partidos políticos. Esquerra Republicana decidió finalmente apoyar la ley. Dicen que no era responsable tumbarla, que en este momento quizá es mejor aprobarla, tirar para adelante y luego ya buscar la manera de ir poco a poco ganando territorios e ir poco a poco avanzando en esta materia de reconocimiento de los derechos de los animales. Entre otras cosas, esta ley, aquí la ha explicado Juan López de Uralde, lo podéis buscar en la hemeroteca porque hemos tenido momentos en los que Uralde explicaba cuáles son los matices y los avances en esta ley. Uno de ellos es que a partir de ahora los animales se consideran seres sintientes, no objetos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay numerosas ocasiones en la vida de las personas donde esto se vuelve muy conflictivo. Por ejemplo, durante un divorcio, durante una separación. No es una cuestión que se reparta. Ahora se va a tener en cuenta cuál es el sentimiento de los animales, porque esto también sucede. ¿Con qué miembro de la pareja tiene más relación? ¿Quién cuida más al animal? Y no repartirlo como si fuera simplemente una máquina de escribir. Bueno, todas estas cosas, que son pequeños matices que se introducen, que cualquiera que tenga mascotas sabe, o cualquiera que se relacione con el mundo de los animales sabe que es relevante en esta relación tener en cuenta también los sentimientos de esos animales a los que uno da cobijo y protección y cuidado.
Pues bien, claro, todo esto son avances que se han conseguido y decía Esquerra Republicana, bueno, aceptemos estos avances, vayamos construyendo sobre lo que hemos conseguido sacar adelante y eso sí, se quedan asignaturas pendientes. Nosotros hemos decidido que era mucho más responsable ganar tiempo, lo ha dicho Joan Capdevila, tener partido, tener aún tiempo para poder enmendar la enmienda del PSOE, que lo que hace es obviar y olvidar y abandonar a unos animales que son utilizados como si fueran herramientas y que en muchos casos son asesinados directamente. Pero nos ha parecido más responsable ganar tiempo y no tumbarlo ahora, porque si no sí que es cierto que seguramente no llegaríamos a tiempo a que acabara la legislatura para iniciar otro proceso como este. Bueno, pues sí, es una buena ley, decían, avanza en favor de los animales y los diferentes partidos políticos se pusieron de acuerdo para conseguir sacarla adelante. Así que con esta modificación que introdujo el Partido Socialista y que hacía que quedasen excluidos los perros de caza. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt your girl. I believe you're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I. Let's take the Jeep along to my dad. I know just the thing to do. Don't mind the law, hard on our heels. No one's gonna come for you. I believe we're there for a while. Así que con esa otra noticia colocada encima de la mesa ayer, pues el debate parlamentario estuvo muy centrado en la aprobación, también en las relaciones internas del gobierno. Pero insisto, este es un ejercicio que vamos a hacer con cierta frecuencia, porque más allá de los sonidos que son distribuidos, de la manera en la que se acoge la actualidad en este país, que la verdad es que me llamaba mucho la atención. Ayer buscando digo, bueno, pero no podemos extraer algún fragmento que no sea que no se esté distribuyendo en los boletines, que no esté relacionado con las tensiones internas, con las peleas entre partidos políticos, con los zascas que se han lanzado en el Parlamento, algo que tenga que ver realmente con la ley. ¿Cuáles son las razones por las que se oponen partidos como Teruel existe, o partidos como la derecha, como el Partido Popular? ¿Por qué se resisten a aprobar una ley que beneficia la protección de los animales? Tampoco, decía la propia diputada del Partido Popular, decía: todos en este Parlamento queremos a los animales. Habrá muy poca gente que simplemente no sepa interactuar con ellos. Y probablemente tiene razón, seguramente hay un afán por construir una ley que lo proteja. Pero ¿cuáles eran esos matices? Bueno, pues tiene que ver con la presión del mundo rural, tiene que ver también con esa falsa creencia de que proteger a los animales debilita a algunos sectores, y esto nos llama la atención. También con una mínima búsqueda a través de Google se da uno cuenta de que ha habido numerosos ayuntamientos que se pusieron en contacto con el gobierno, numerosos ayuntamientos del propio Partido Socialista, que se pusieron en contacto con el partido diciendo que esto les afectaba mucho en algunas regiones, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, donde tienen un sector de la caza importante. Es lo que denominaba el propio Juan López de Uralde como las presiones del lobby de la caza. Bueno, todas estas cosas son interesantes para conocer cuáles son las posturas. Ayer, por cierto, se hizo muy viral. También en España hay una confrontación, lo vemos en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, pero hay una confrontación extraordinaria en el ámbito sanitario. Y sabéis que todo el sistema sanitario español está sufriendo unas enormes tensiones, dificultades derivadas de la falta de médicos. Esto ocurre en toda España, está sucediendo en buena parte de Europa, y ahora muchas de las patologías que durante la pandemia no fueron atendidas han acudido en masa a los servicios sanitarios y se están viendo desbordados. Ocurre en toda Europa, pero en España tiene características concretas y además en lugares como la Comunidad de Madrid, especificidades que están relacionadas también con el debilitamiento permanente que está siendo sometida la sanidad pública en detrimento de la sanidad privada. Bueno, hay un vídeo que se ha hecho enormemente viral, y Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, defendiendo ahora que los enfermeros pueden hacer el trabajo
de los médicos, que pueden sustituirlos. Claro, esto... En primer lugar, mientras haya personal de enfermería que pueda hacer la misma labor, lo que creo es que hay que demostrar que es un servicio que presta plenas garantías a todos los vecinos. Hay que tener en cuenta, primero, que la enfermería es la puerta de entrada en todos los hospitales y que es precisamente la enfermería quienes hace los triajes en los hospitales, en las urgencias. Ahora mismo se extiende la idea de que no pueden ser médicos, que no pueden ser enfermeros quienes están atendiendo en estos centros, en estos puntos. Y creo que primero es desmerecer la enfermería y después es trasladar una imagen que a mi juicio es insensata. Estos mismos enfermeros, estos mismos profesionales sanitarios están atendiendo en otros muchos puntos y perfectamente pueden hacer su trabajo porque están dotados y están formados para ello. Esto es absurdo, que estén dotados y formados para ello no significa que haya que trasladarles la responsabilidad de la ausencia de los médicos. Los propios enfermeros, yo tengo algunos amigos que son enfermeros, también en la sanidad madrileña, y me decían, claro, sí, pero yo no puedo recetar. Yo no puedo, lo único que puedo es derivar. Lo único que puedo hacer es cuando llega alguien que está muy grave, decirle, pues tú al hospital, y cuando llega alguien que está muy tal, pues tú al médico. Dice, pero no es más que hacer que pierdan el tiempo los pacientes y dar una falsa apariencia de atención, porque no tengo todos los márgenes, todas las posibilidades que requiere. Claro, eso sí, puedo hacer que le llamen por videoconferencia para que luego el médico le vea, pero no soy tampoco un portero. Y esto, ni una secretaria, y esto, claro, abre una polémica enorme. Mientras vemos algunos datos, en Público.es, la reformulación de Ayuso para las urgencias extrahospitalarias ha recortado el 18% de la plantilla en los centros. Los sanitarios denuncian que el 21% de los centros rurales ofrecen sus servicios sin contar, al menos, con un solo médico, con un enfermero y con un celador. Y han pasado de estar integrados por 552 profesionales a que solo haya 455. Estamos viviendo un debilitamiento extraordinario del sistema sanitario. Hemos visto centros que se quedan sin médico y hemos visto también cómo algunos de ellos no tienen pediatra, pero es que ocurre hasta en el centro de las ciudades. ¿Os acordáis esto que os contábamos ayer? Yone Belarra enviaba un vídeo a las redes sociales denunciando que había llegado al centro de salud para que el pediatra viera a su hijo y que se había encontrado con que no había pediatra. Bueno, pues hoy teníamos cita con el pediatra en el centro de salud y acabamos de venir con mi hija de 3 años para descubrir que no hay pediatra. Entonces yo os animo a todos a que os movilicéis en la Comunidad de Madrid, a que vayáis a la manifestación del domingo y a que el próximo mayo echemos de una vez por todas a estos corruptos que se están cargando todo lo público y que están haciendo que mi hija de 3 años piense que es sábado y que por eso no hay pediatra y se vaya a casa pensando que los servicios públicos en su comunidad no funcionan. Así que, bueno, el debate de la sanidad, que está muy presente también. Hay movilizaciones, además, convocadas para este fin de semana por los sanitarios para tratar de evidenciar, de manifestar que hay resistencia social, que hay oposición social a este debilitamiento que se vive en la sanidad. Bueno, más cosas que os tenemos que contar en una mañana en la que sí hay asuntos locales como estos, más nacionales que fijan el foco de atención en los periódicos, pero en materia internacional tenemos también un montón de cosas. Ayer me acordé de ese aplauso en uno de los capítulos de la Guerra de las Galaxias que decían: la democracia muere siempre después de un aplauso. O siempre hay un aplauso que precede a la muerte de la democracia, algo así decían. El caso es que estamos viendo cómo se intensifica, cómo se incrementa la retórica de la guerra, la retórica de la respuesta militar en Europa, en Estados Unidos, en Corea del Norte, en Rusia, en China, en
Ucrania. Y una buena muestra de ello es, ayer fue recibido Zelensky en el Parlamento Europeo. Recibió una ovación al entrar en el Parlamento. Desde luego se ha convertido en un extraordinario icono, especialmente para la política europea, especialmente para los políticos europeos, que no dudaron en recibirle con una verdadera ovación a su entrada en el Parlamento. Ya habíamos visto que esta gira le está entregando muchos aplausos. No sabemos si respuesta a sus demandas, pero aplausos le están entregando. Vimos su entrada en Downing Street, como todo el personal de la residencia del primer ministro recibía también con aplausos y con vivas la entrada de Zelensky. También lo vimos en el Parlamento británico, como era tratado como un icono, un mito, un héroe. Bueno, pues ayer en el Parlamento Europeo... Sí, Volodymyr Zelensky. We are here today on this historic occasion to welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, to the European Parliament. This is an extraordinary moment in extraordinary times. Bueno, desde el Parlamento Europeo ponían de manifiesto el momento, el tiempo extraordinario que estamos viviendo, los tiempos extraordinarios, los momentos que estamos viviendo y... sí, la tristeza de saber que toda la mitificación en torno a alguien, a nadie se le escapa lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, las enormes dificultades derivadas de la guerra, de la invasión de Putin allí, pero esta manera en la que la retórica de la guerra, la retórica de la violencia y la manera en la que empiezan todos estos discursos a hacerse presentes en el debate público resultan muy inquietantes, muy inquietantes. Siempre además, sí, esta retórica recibida. Y mientras Zelensky agradeciendo la ayuda, agradeciendo el cariño y el reconocimiento, pero pidiendo cazas militares. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну, Еммануель, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. La portada del periódico El Mundo acercan a uno de sus reporteros a las tropas bielorrusas. El Mundo con la brigada 115 en la frontera bielorrusa. Estamos preparados para recibir a los rusos a tiros. Zelensky en Bruselas. Ucrania ganará. Estará en la Unión Europea. Mientras tanto, en las imágenes de las televisiones internacionales, ignoradas por nuestra pequeña, breve y corta mirada, en las televisiones internacionales observamos a Kim Jong-un acudiendo con su hija a un desfile militar, exhibiendo misiles balísticos intercontinentales, porque sí, amigos, la retórica de la violencia crece, se instala, se acomoda. En un mundo lleno de retos, donde las espirales del riesgo crecen y crecen y donde quedan aisladas las voces que abogan por la paz, por el reencuentro, por la diplomacia, por encontrar los puentes, por quitar la testosterona de nuestro camino. Y en ese mundo que vive subsumido en la cinematografía,
en los recuerdos de nuestra cultura cinematográfica, los héroes se confunden con los violentos son quienes parecen tener las atribuciones y los pacíficos son presentados como nihilistas viejos perdidos en la época de los hippies que entregan flores a las ametralladoras. Ayer Mario Vargas Llosa ingresaba en la Academia Francesa como inmortal. Es un acto de una enorme solemnidad, con una gran repercusión en la prensa de todo el mundo. Vargas Llosa hoy protagonizando las portadas de buena parte de los medios. Y sí, haciendo un alegato sobre la cultura. La vida sin literatura sería horrible, sería siniestra, sería despojada de experiencias ricas. Y decía, la novela es el hijo de la democracia. El día que desaparezca la democracia, desaparecerá la novela. Mario Vargas Llosa, en un emotivo discurso. Une vie sans littérature serait horrible, sinistre, dépouillée des expériences les plus riches et diverses de la vie. La littérature a besoin de la liberté pour exister, et quand celle-ci n'existe pas, elle recourt à la clandestinité pour la rendre possible. Y así es la foto en un mundo en el que conviven los extraordinarios avances científicos frente también a los peligros, a los riesgos, a los retrocesos de una sociedad que no sabe cómo encajar estos enormes saltos de modernidad que estamos viviendo en este tiempo tan extraordinario. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia, no estás sola. Bueno, vamos a hacer enseguida un repaso a la información internacional, a la manera en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a nuestro país. Esto que hacemos, este ejercicio que hacemos cada viernes aquí de la mano de Pilar de la Peña, es un ejercicio muy interesante. Primero porque constituye un resumen de las principales noticias de actualidad de esta semana, porque tardan algo más en llegar a la prensa internacional. Son las noticias que han protagonizado la actualidad política en España, pero son observadas de una manera más distante desde los medios de comunicación internacionales, lo que hace que tengan una aproximación pues un poquito menos emocional, un poquito menos interesada y nos permiten hacernos una idea sobre las problemáticas sin que pese el análisis más interesado que en ocasiones nos encontramos en los medios de comunicación. Antes hay un asunto, a ver si la semana que viene lo debatimos aquí en el programa, porque me gustaría que tuviéramos la oportunidad de comentarlo. Hay una iniciativa, viendo el desarrollo del Parlamento, del Congreso de los Diputados, hay una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. Teruel Existe ha propuesto blindar por ley la supervivencia de los bares de los pueblos. Parece una cuestión secundaria, pero afecta a muchísimas personas. Hay quien cree que esto contribuye además a la despoblación de muchos pueblos de España y que la supervivencia de los bares podría frenar esa despoblación. Lo dijo Tomás Guitarte en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el miércoles, anunciando que su partido va a presentar un proyecto de ley para incluir a los bares y al comercio de los municipios de 200 habitantes, de menos de 200 habitantes, para que se avale, para que estén amparados por la Ley de Economía Social. Porque este tipo de establecimientos constituyen un servicio que va más allá de lo económico. Brindan un servicio a los ciudadanos, favorece la cohesión de su tejido social, decía Guitarte, y explicaban que en España hay 140.000 personas en municipios de menos de 200 habitantes que no cuentan con este tipo de servicios. Claro, yo que lo he visto, que lo he percibido en algunos lugares como Castellote, donde había numerosos bares que están viendo cómo tienen que cerrar sus puertas porque no hay manera de sostenerlos, es el núcleo de encuentro de una buena parte, la escuela, el bar, la hostelería, también los supermercados, es de los pocos núcleos de encuentro de los habitantes del pueblo. De manera que proteger su supervivencia, ayudar a los propietarios a que puedan
hacerlos sobrevivir, también ayuda a evitar la despoblación. Es una iniciativa de Teruel Existe, lo comentaremos en el programa porque es una mirada interesante y seguro que todos tenéis algún caso que podéis recordar. Bueno, más cosas aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos una página para hablar de la información internacional desde una perspectiva diferente, porque hablamos de España y de cómo lo ven en los medios internacionales, de cómo se proyecta la imagen de España en el exterior. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una mañana en la que hemos visto cómo de político destacaba la reforma del Partido Socialista sobre la ley del solo sí es sí, también hablaban de la tensión con Podemos, también algunos otros temas que podían estar generando tensión en la coalición han sido apuntados en algunos medios internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que este tema de la tensión en la coalición de políticos es uno de los pocos medios internacionales que se ha hecho eco de esta, incluso lo han llamado la marcha atrás del Partido Socialista en la ley de solo sí es sí. Es verdad que la ley, cuando se aprobó la ley, España, pues numerosos medios de todo el planeta coparon o le dedicaron portadas y dedicaron artículos pues comentando y ensalzando que España se unía un poco a esos países que habían convertido el consentimiento en el eje de las leyes para luchar contra los delitos sexuales. Algo ha habido de la polémica que ha habido por las reducciones de condenas y las excarcelaciones, y de político, pero de político es uno de los pocos medios internacionales que se ha hecho eco de esta reforma del gobierno. De hecho, el titular destacaba, ¿no?, que el gobierno español pues estaba teniendo ciertas dificultades para intentar cerrar esa laguna en la ley, que es un poco la idea que ha quedado en la prensa internacional, que la ley tiene una laguna y que ha permitido pues reducciones de condena y algunas excarcelaciones de delincuentes sexuales, ¿no? Ponía especialmente el foco de político, el artículo de Lo Político, en que esto estaba generando bastante tensión con Podemos, ¿no? Y detallaba un poquito pues las respuestas o las reacciones, por ejemplo, de Yone Belarra, pero también las críticas de Núñez Feijóo de la oposición, que estaban siendo, pues que estaban utilizando este tema con bastante intención y con bastante fuerza, y destacaba que incluso había algunos varones socialistas, en concreto citaba y mencionaba a Emiliano García Paje, que también habían pues firmaban o suscribían un poquito esta idea. Pero sí es verdad que ponía de relieve el artículo de Político que había habido numerosos choques en la coalición entre el PSOE y Podemos, pues mencionaba las armas a Ucrania, la ley trans o incluso la monarquía, pero advertía de que esta política era particularmente dañina, ¿no? Y que además se producía cuando está en el horizonte las contiendas electorales que tiene pendientes España para este 2023. Estas tensiones en el seno de la coalición también eran señaladas desde Al Jazeera, aunque no por el tema de la ley solo sí es sí, sino por, digamos, la respuesta hacia la guerra en Ucrania, ¿no? En concreto el envío de armas que según un artículo de Al Jazeera y de un reportaje que le dedicaban estos días, pues estaba poniendo a prueba la unidad, con lo cual sí que hay cierta sensación en los medios internacionales y percepción de que la tensión en el seno del gobierno español y de la coalición está en un punto quizá algo más intenso de lo que había estado hasta ahora. Oye, hay un asunto, no lo hemos tratado en estos días en la cafetera, pero la verdad es que es alucinante. El error de los trenes demasiado grandes como para pasar por los túneles, esto que ha sucedido aquí en España, un fallo de cálculo ha hecho que se iniciase un proyecto ideando unos trenes que no cabían por los túneles por los que tenían que pasar. Bueno, esto ha llegado a numerosos medios internacionales, ¿no?
Sí, la verdad es que inicialmente lo empecé a ver en algún medio como Le Figaro, el diario francés, y varios medios franceses se han hecho eco de ellos. Ha saltado también a otros medios. Ayer mismo, este jueves, había un artículo en The Times, otro en The Telegraph, que hablaban un poco, incluso The Times lo comparaba con Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Es decir, esta idea y de esta metedura de pata por parte de los, digamos, el proyecto de este tren. Lo que ponían de relieve era eso, ¿no? Que un gran proyecto de construcción de trenes en España pues había cometido este gazapo o este error de cálculo, y realmente se iba a tener, no estaban todavía construidos los trenes, con lo cual el error se podía subsanar, pero sí que iba a costar bastante dinero arreglar este problema de fabricación que se había detectado pues cuando ya se había llevado a cabo parte de los trabajos necesarios, que iba a retrasar la puesta en marcha de los trenes. Y bueno, varios medios internacionales pues ponían de relieve y ponían el foco, ¿no? Esta metedura de pata con los trenes, con unos trenes, pues eso, el titular se prestaba mucho a cierta ironía y cierto sarcasmo, ¿no? Los trenes demasiado grandes para atravesar o para pasar por los túneles que ya estaban construidos. Y hemos visto también cómo se apuntaba desde un medio francés con ironía que en España, pese a los augurios, el apocalipsis económico se sigue haciendo esperar. Sí, la verdad es que este es un artículo que publicaba Le Petit Journal, que es un medio que elaboran expatriados franceses por todo el mundo, que ponen el foco, que se edita tiene más de 70 ediciones en diferentes partes del mundo, y en concreto sobre España pues destacaban esto, ¿no? El titular algo así dice: el desastre que sigue haciéndose esperar, y hablaba un poquito de cómo, a pesar de todos esos augurios que se oyen desde la oposición y la prensa conservadora, a la que mencionaba específicamente el artículo, pues la economía española no se había desplomado en el año 2022, y recalcaba que además había sido un año muy complicado para buena parte de Occidente, pues con la guerra en Irak, la guerra en Ucrania, la crisis energética, la inflación galopante que había asolado a buena parte del continente europeo, y a pesar de esto y a pesar de todas las temores que había, pues España había cerrado el 2022 con un crecimiento del 5,5%, mucho mejor que la media de la zona euro, destacaba el artículo, que había sido del 3,3%, ¿no? Y ponía, de hecho, también mencionaba algunas predicciones y previsiones del FMI que señalaba que España estaba colocada realmente para ser el país que mayor crecimiento económico tuviera en los 2 próximos años en la zona euro. Pero además el artículo pues alertaba eso, ¿no? Que el apocalipsis tampoco se había producido en el paro, que aunque históricamente es bastante más elevado que por ejemplo en Francia, pero se había cerrado el año pues con un paro del 12,9%, que era la tasa más baja en 15 años, ¿no? Y en este sentido sentenciaba algo así, ¿no? Pues el desastre se sigue haciendo esperar. Oye, además hemos visto también cómo en Euronews ponían el foco en cómo se han abordado en España las denuncias de la pederastia en la Iglesia. Sí, la verdad es que este es un reportaje que emitía el canal de televisión europeo Euronews, que repasaba un poquito realmente la forma en la que, además con entrevistas y con bastante profundidad, la forma en que España había abordado las denuncias de pederastia y de abusos sexuales en la Iglesia, ¿no? Lo abordaba desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las instituciones y de la propia Iglesia Católica. De hecho, hablaba con un representante de la conferencia episcopal, y lo que ponía de relieve este reportaje es que había habido bastante lentitud, esa lentitud que incluso reconocía la propia Iglesia Católica en España, pero que sobre todo desde 2018, desde que empieza a investigar el diario El País y a publicar las denuncias de casos concretos y de víctimas concretas en España, pues eso se empieza a articular, y realmente pues se había avanzado mucho, ¿no? Hablaban también con uno de los periodistas que había participado en la investigación, y que explicaba cómo de los 34 casos que iniciaron, luego a través del buzón y digamos del correo que habían articulado para recibir información, pues se habían recibido hasta 1.700 denuncias, y pues se había un poco formado y había sido un poquito la armazón de este movimiento. Y explicaba que ahora incluso desde la propia Iglesia Católica pues se estaba intentando abordar y responder a ello, también que desde las instituciones españolas pues finalmente en marzo de 2022 se había abierto una investigación
independiente oficial, la primera que se abría en España sobre este tema, y que ahora sí parecía que por fin, bueno, pues desde las instituciones españolas pues había un intento por realmente hacerse una imagen completa de lo que había sido estos abusos y este escándalo en el seno de la Iglesia Católica. Que es uno de los artículos que esta semana se referían a nuestro país, como hemos visto también otros, que hablaban sobre los médicos, la sanidad privada en España, que también protestan. Sí, esto es un artículo que me llama la atención en Ouest France, que es un diario francés bastante leído y con bastante tirón en Francia, y hablaba un poquito de cómo había también un enfado, un malestar en el sector de la medicina privada en España, ¿no? Ponía de relieve, y de hecho numerosos medios de todo el continente se han hecho eco de las protestas y de las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en España, que han llamado bastante la atención. Pero este diario francés ponía el foco en que no eran los únicos médicos que estaban protestando por el estado de la sanidad, sino que también había en España una serie de médicos que trabajaban para empresas privadas y para los seguros de salud privados que había en España, que se habían movilizado para denunciar las malas condiciones en las que estaban, ¿no? Y en concreto hablaba de que denunciaban que prácticamente el régimen en el que trabajaban era de explotación, y que cobraban realmente unas tarifas de miseria, ¿no? Que era lo que ponían de relieve. El reportaje explicaba que en España hay cerca de 12 millones de ciudadanos que tienen algún tipo de póliza de asistencia médica privada, y que realmente en el sector estaba dominado por unas pocas empresas que imponían realmente una remuneración irrisoria, ¿no? Y se hacía eco en este caso de que había además un movimiento que había surgido en Sevilla de médicos que trabajaban para la sanidad privada y que estaban denunciando esta situación y pedían también cambios. Hemos visto cómo en The Guardian se hacían eco de la reacción que hay en la España rural también sobre las macrogranjas, ¿no? Sí, además con un titular bastante contundente, que era: nos están invadiendo los cerdos, ¿no? Y ponía de relieve pues esta especie de reacción y de movimiento que ha surgido también en España, en buena parte de la España rural, denunciando la actividad de las macrogranjas, ¿no? Este artículo y otros muchos han destacado que realmente en los últimos años España se ha convertido en realmente uno de los principales productores de cerdo a nivel mundial, y que en buena parte se ha hecho apostando por un modelo industrial que consistía en macrogranjas y digamos en la ganadería intensiva, ¿no? Y realmente esto había generado un movimiento, sobre todo en la España rural, una denuncia porque las condiciones y por el impacto que estaban teniendo en la vida de numerosos pequeñas aldeas o pequeños municipios. Incluso se les acusaba de estar acelerando la despoblación rural, y se ponía el foco, se detallaba. Además, era un reportaje bastante largo que firmaba Asifa Kassan, una periodista que fue corresponsal de The Guardian y que sigue escribiendo algunos reportajes, y ponía un poco el foco en cómo esto había alterado la vida de numerosas pequeñas localidades, y cómo se había articulado realmente una protesta y una denuncia para intentar luchar contra este modelo de ganadería. Y hemos visto también en la prensa argelina cómo se subrayaban las palabras de Aznar asegurando que Pedro Sánchez había sido humillado por Marruecos, y luego también hablaban de Yolanda Díaz, ¿no? Sí, en concreto, la verdad es que estas palabras de José María Aznar que hablaba o que decía que Pedro Sánchez había sido humillado por Marruecos han tenido cierto eco tanto en la prensa marroquí como en la prensa argelina. En la prensa argelina le han dado más bombo por este enfrentamiento que siempre mantienen, y porque además han visto esta cumbre entre España y Marruecos que ha reforzado la relación bilateral, pues lo han visto como realmente también un gesto hacia Argelia y una demostración de que la política exterior de España no se iba a cambiar, ¿no? Que se había claramente apostado por mejorar la relación con Marruecos a riesgo pues de esta tensión que hay con Argelia. Pero por ejemplo TSA, que es un digital argelino que tiene bastante seguimiento en el país, destacaba que por un lado estas palabras estaba hablando de cómo Pedro Sánchez había sido humillado por Marruecos, pero además la posición y el giro sobre el Sáhara había suscitado críticas
en el propio seno del gobierno, ¿no? Y en este sentido ponía de relieve la posición de Yolanda Díaz, que de hecho destacaba no había acudido a la cumbre de alto nivel celebrada en Rabat entre España y Marruecos, y se había mostrado pues con una posición discordante y discrepante con respecto a la línea que había adoptado el gobierno español. Pues Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas, cada semana con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Buenos días, y hoy vengo dispuesta a hablar de cosas de risa. No. Sí, novedad. Sí, epifanía, apocalipsis. Sí, mira, sí. Te lo agradezco porque es verdad que llevábamos unas semanas, oye, todas muy edificantes, todas muy interesantes, muy constructivas, viendo películas y documentales de denuncia social. A ver, juego con trampa porque he visto también la serie, no me gusta conducir. Cualquier idiota con el graduado escolar puede aprender a conducir en una semana. Tú con un doctorado en literatura medieval, no. No me gusta conducir, además. No me gusta conducir, sí. Pero bueno, juegas con trampa, ¿no? Está muy bien que los dos la hayamos visto y te ha gustado, ¿no? Es una serie divertida, es de humor. Bueno, me ha parecido exquisita. No te digo más porque le acogí sin saber mucho. Había visto algunas referencias porque la protagoniza Juan Diego Botto y había visto algunas referencias en las redes sociales y entonces la cogí y dije, bueno, pues una serie de humor sobre alguien que vuelve a la autoescuela. Bueno, vamos a ver qué tal. Y me ha parecido maravillosa. Me ha parecido súper amable, muy agradable, simpática, te ríes, pero sobre todo se deja ver. Son capítulos además cortitos. Es una serie bastante bien resuelta, ¿no te parece? Me encanta, a mí me parece, tú lo has definido, creo que es una serie sencilla que no pretende menearte excesivamente, sino que pases un buen rato. Hay una historia muy buena detrás de la elección de Juan Diego Botto, que él mismo contó el otro día cuando le dieron uno de los premios Feroz. Claro, estamos acostumbrados, tú lo has dicho, te descoloca un poco entrar en una comedia con Juan Diego Botto como protagonista, que todos sabemos que es un actor increíble, pero que le hemos visto más en otro tipo de registros, ¿no? Y cuenta que un día le llamó Borja Coveaga, que es el director, se sentó a tomar un café con él y le dijo, tengo una idea buenísima para ti, una idea buenísima. Voy a hacer una serie sobre un tío que va a una autoescuela. Entonces contaba Juan Diego Botto diciendo, bueno, pues así no sé, ¿no? Juan Diego Botto, no me gusta conducir. Me invitó a tomar un café y me dijo, tengo una idea buenísima, es una serie maravillosa. ¿De qué va? De un hombre que se va a sacar el carnet de conducir. Puntos suspensivos, lo dejó ahí colgando. Y yo puse cara de wow, muy interesante. Así que Borja ha sabido contar una historia sobre segundas oportunidades, una historia que va más allá de lo evidente, y lo ha hecho con un pulso, con un cariño, con un afecto que yo sinceramente le agradezco. Muchísimas gracias, Borja. Pero lo cierto es que la serie está fantástica, él está increíble, sale también Leonor Watling, que hace de exmujer de Juan Diego, y bueno, luego David Lorente, que me encanta, que es el profesor de autoescuela, ¿no? Tiene como un universo propio y consigue incluso que todo el foco gire a él, incluso teniendo actores y actrices tan buenos alrededor. Va de la vida en una autoescuela de alguien que se apunta ya con una edad, que son los 40 y tantos, y que tiene que convivir con chavales de entre 18 y 20, que es cuando la gente se apunta a la autoescuela. Así que también ahí hay un poquito de tira y afloja generacional, ¿no?
Totalmente. Yo me sentí muy identificado porque yo sabía que Juan se había sacado el carnet también bastante mayor, pero yo me sentí muy identificado porque yo me lo saqué ya muy mayor. Y Anda, esto no lo sabía yo, ni lo tuyo ni lo de Juan Diego Boto. Sí, con 30 y tantos años me lo saqué yo. Y me pasó, y además es que me veía absolutamente reflejado en esto, porque claro, tú te sientas en la autoescuela y la gente que se sienta a tu alrededor tiene 18 años, porque están todos con la edad recién y además todos con la aspiración de sacárselo. Y es bastante frustrante. Claro, yo ya con esta edad, además es algo que cuenta también esta misma serie, te lo tomas más en serio, porque sabes que te la estás jugando, que esto es una cosa ya, si has aguantado tanto tiempo, es como, a ver, no voy a perder el tiempo en esto, ¿no? ¿Hay un límite de edad para esto? Bueno, es que cuando apuntáis ya más mayorcillo, pues soy más torpe. Lopetegui, ¿no me reconoces? Que me das clase en la facu. ¿Qué tal es este Lopetegui como profe? ¡Examen sorpresa! Pero lo vives con mucha angustia, como van aprobando otros a tu alrededor y tú vas ahí sufriendo, empujando para adelante y como la gente... Y entonces retrata muy bien además porque hace de un profesor que es algo gruñón. Y que además se distancia bastante de los alumnos, y esto también le sirve como un cierto encuentro con la gente más joven y también con esa mirada y de forma muy divertida. Y todo son 6 capítulos, o sea que es muy breve y además no dura mucho, duran como 25 minutos cada capítulo. Sí, es cortita, sí, es de fácil consumo, muy agradecida, creo que, como decíamos antes, no hay mucho que decir ya de lo increíbles que son Juan Diego Boto y Leonor Watling, o incluso Lucía Caraballo, pero es verdad que David Lorente, que entre comillas podría ser menos conocido, porque yo creo que ya tiene también mucho peso durante muchos años en la profesión, pero me gusta mucho porque te vas a él todo el rato. Hay un montón de memes ahora en Twitter, en Instagram, etcétera, donde tienes GIFs de él sobre las coletillas que él utiliza al enseñar, y claro, contrasta con un Juan Diego Boto que es profesor universitario muy culto y al que le pone de los nervios como habla el otro, ¿no? Entonces, bueno, es gracioso, se encuentra con sus propias alumnas durante las clases, como no sé si te pasaría a ti en este periplo tardío que me acabas de contar y que yo desconocía. No, pero bueno, es la vida. Lo que pasa es que, fíjate, además en el proceso que vive Juan Diego Boto buscando el carnet de conducir, se encuentra con cosas que yo recuerdo, a ver, tenía 30 y tantos años, o sea, habrán pasado, yo qué sé, 15 años o 16 años o 17 años desde que me lo saqué, pero sí recuerdo que pues existía la leyenda urbana de que si te ibas a Cuenca en unos pocos días te lo resolvían. Entonces sí, todo el mundo hablaba de... Bueno, creo que lo que hay es una escuela que realmente te lo tienes que sacar. Es verdad que es un intensivo, me parece, y entonces todo esto lo retratan de forma muy simpática en la serie, ¿no? Y aquí son 2 hermanos, uno tiene una autoescuela en Madrid, otro la tiene en Cuenca. El de Cuenca es el de la vía rápida, cosa que no le hace gracia al más ortodoxo de la autoescuela de Madrid. Pero es que ese perfil así como de profesor de autoescuela, digo, es que lo han clavado. Es que mi profesor de autoescuela era exactamente igual. Y esto me hacía mucha gracia. Es que yo creo que Borja Coveaga tiene un don, desde luego tiene un don creativo evidente, es que lleva tantísimo tiempo haciendo cosas que yo soy bastante fan, entonces no soy muy objetiva, pero bueno, más allá de eso, creo que tiene un don para convertir en algo extraordinariamente divertido situaciones muy sencillas como lo que tú has dicho, Cuenca, ya me ha entrado la risa, ¿no? De acordarme de alguna de las escenas y que efectivamente eso sigue, ¿no? Y no es una idea como estrambótica. Bueno, es que hay mucha gente que si no se saca el carnet, pues pide ir a Cuenca, ¿no? Y luego lo que pasa ahí en la serie que también tiene su gracia. Bueno, Juan Diego Boto, que además ha recibido en estos días el premio Feroz como mejor actor protagonista por la serie No me gusta conducir, y además es muy interesante también que haya abarcado este territorio de la comedia, porque como dice Ana, pues efectivamente es digamos que no es el registro en el que nos tiene más acostumbrados, ¿no? Suele hacer papeles más serios, más comprometidos, pero fíjate, el otro día leía a Olga Rodríguez decirlo, ¿no? Que gracias al premio y gracias al papel que ha hecho, quizá ahora la gente se anime a darle también papeles de comedia, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido, y aún sabiendo que es muy buen actor no lo habíamos visto ahí, ¿no? Con lo cual, oye, de repente ver a Juan Diego Boto después de otros papeles que ha hecho ahí, pues oye, sí, además, más. Y así te puedo traer más series divertidas, porque ya, claro, Juan Diego Boto y series divertidas me las comprarás todas. Pero me gusta porque no es exactamente que haga de cómico, o sea, él lo que hace es un registro muy afinado. Entonces es una suerte. Lo que pasa es que son golpes muy ingeniosos en el guión y que él consigue llevarlos de forma muy creíble, ¿no? al
al papel. Pero ¿tú te lo sacaste con 18 años el carnet de conducir? Yo, sí, durante los 18, 19, sí, muy al principio, sí. ¿Sabes no a la primera, a la segunda. Claro, es que yo me he sentido también muy, muy reflejado en la actitud del protagonista cuando va al examen pensando, mira, esto es una filfa que me voy a sacar, yo no necesito ni leerme el libro ese porque yo ya he mirado la señal de prohibido muchas veces, me van a decir a mí cuál es. Y claro, llegué, porque yo lo intenté con 18 años también y me pegué imagínate, pues un suspenso brutal. Ahora, debo decir en mi defensa que la vez que me presenté ya de adulto al carnet de conducir, aprobé con 0 fallos y a la primera el práctico. Con 0 fallos en el teórico y a la primera en práctico. Ahora te diré que no me acuerdo de nada, ya hace poco tiempo. No te quiero ni contar de lo que te acordarás tú. No me acuerdo de nada, la verdad. Yo conduzco muchísimo, no me acuerdo de cuando me saqué el carnet. Sí recuerdo que tuve que hacerlo en una segunda tanda, digamos, pero lo recuerdo con cierta angustia. ¿Te has fijado, por cierto, que la gente más joven, no sé, por lo menos en el ecosistema laboral en el que nos movemos tú y yo, casi ninguno tiene carnet? O por lo menos así como al principio, ¿no? Antes era como tienes los 18 y si puedes, te sacas el carnet. Claro. Y ahora no les parece una necesidad. Es muy interesante también ese cambio. Yo creo que es un cambio generacional evidente, pero también, no sé, el social, ¿no? No les parece como una cosa importante. Es posible. Bueno, pues es esta serie No me gusta conducir, que ha recibido muchísimas alabanzas, efectivamente, una serie cómica, una serie de humor y además con capítulos pues que son fáciles, cómodos de ver porque fue emitida por TNT España. Luego creo que está en diferentes plataformas, está en Movistar, está en diferentes plataformas. Pero, en fin, Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. Pues ya sabéis, también los viernes en la cafetera hablamos de videojuegos, novedades, videojuegos curiosos, hacemos un recorrido, un paseo, hacemos una exploración por el mundo de los videojuegos de la mano de los oyentes que, autoorganizados en Discord, cada semana proponen algún tema, hay algún voluntario que se ofrece para contarnos alguna novedad. Esta semana, Zares, muy buenos días. Buenas, ¿qué hay? Bueno, pues te agradezco mucho, yo no había oído hablar de este juego, es verdad que su irrupción ha sido por sorpresa, me decías, de forma muy freak en estos días. Hi-Fi Rush. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido? Ha sido un anuncio casi por sorpresa, ¿no? Sí, hace 2 semanas, un poquitín más de 2 semanas quizás, Microsoft hizo una conferencia de desarrolladores en los que iba a presentar 6 proyectos, ¿vale? Y uno de los pequeñitos estudios, un estudio pequeño dentro de Bethesda, que a su vez fue comprada por Microsoft, presentaba un juego, nadie sabía que se iba a presentar este juego. El estudio está especializado, que es Tango Gameworks, está especializado en juegos de terror. La gente pensó, bueno, será un juego de terror otra vez, pero no, era este juego que llevaba en proyecto desde hace 6 años en desarrollo y no tiene nada que ver con lo que habían hecho antes, pero nada en absoluto. Nadie se guardó en secreto máximo hasta el último momento. Y no solo lo presentaron, sino que dijeron, en 2 horas ya os lo podéis descargar desde el Game Pass o podéis comprarlo en Steam y ahí lo tenéis para jugarlo si queréis. Wow. Fue en plan, ¿y esto? ¿De dónde se sale? ¿Y cómo tiene tan buen aspecto? ¿Y qué me estás contando? Fue una sorpresa para todo el mundo, para toda la prensa. Y tú llevas ya 18 horas jugadas. Sí, el juego es más corto. Yo es que soy muy lenta, me gusta explorar todos los rinconcitos de cada pantalla para ver si encuentro algún secreto o algún guiño, porque tiene muchos guiños, por ejemplo, a juegos anteriores del estudio, o tiene guiños a cosas populares de cultura pop. Una de las escenas, por ejemplo, de las escenas cinemáticas de lo que es de animación, es un guiño a Twin Peaks, porque se ve que al estudio, que ya te digo, se está especializado en cosas de terror, les gusta mucho, debe de ser. O hay también detalles en el escenario que son al final como misiones secundarias que no te esperas. Yo
me gusta mucho dedicarle tiempo a explorar el escenario, pero el juego en sí, en la mitad de tiempo, en 8 o 10 horas, te lo puedes pasar. De hecho, la mayor parte de la gente se lo pasa en ese tiempo. ¿Qué tipo de juego es? Porque estoy viendo los gráficos, la verdad es que son muy bonitos. Tiene una técnica por la que ahora te preguntaré, un tipo de estilo que tiene su propia denominación, ahora te pregunto por eso, pero ¿a qué jugamos? ¿Qué tipo de juego es? Porque veo que hay algunas son combates directamente, son peleas, pero me decías pero es un juego rítmico, también de acción, pero es un juego rítmico. Sí, es sobre todo rítmico. Hi-Fi Rush, el hi-fi hace referencia a la música en sí, ¿vale? Y Rush, pues porque te da el subidón, me imagino, porque la verdad es que el juego es un subidón todo el rato. Es un juego rítmico en el que tú tienes que seguir el compás, el ritmo de una serie de melodías, ¿vale? Todos los juegos rítmicos se reducen a unas malas, se reducen en tienes que apretar unos botones o tienes que realizar una serie de movimientos en el momento justo, adecuados al ritmo, ¿vale? Esa es la mecánica de todos los juegos de ritmo que haya habidos y por haber. Desde Space Channel 5, que era un juego de la Dreamcast, del que este juego coge detalles también, hasta el Crypt of the Necromancer o el Sayonara Wild Hearts, que se ha traído a este programa, lo trajo en Joy, si no recuerdo mal, o los de disparos, uno de disparos, por ejemplo, que combina ritmo con un juego de disparar de toda la vida, que es BPM, Bullets Per Minute, o uno más reciente, que es el de Metal Hellsinging, me parece, que es un juego que salió en los Game Awards, que es un juego rítmico, pero es de disparos. Bueno, pues lo que tienes que hacer es pues realizar las acciones, saltar, hacer los combos de las peleas, defenderte al compás de la música, pero es súper, ¿cómo te lo diría? Lo hace de una manera natural porque está completamente integrado al juego. Y tú, por ejemplo, eres muy malo y eres incapaz de seguir el ritmo en una canción, o lo que sea, porque simple y llanamente esta clase de juego se te da mal. El juego ha pensado en eso también, así que tú no tienes que preocuparte, tú disfruta del juego. Al final puede que cojas el ritmo simple y llanamente por el fluir natural del propio juego, lo tiene pensadísimo para adaptarse a la gente que no tiene oído musical de ninguna clase, para que tú al final participes de ese ritmo y que quieras jugarlo bien y seguir el ritmo porque te va a premiar. No te va a castigar por no seguirlo, sino que si tú lo sigues, te va a premiar el juego. Vale, pero no tienes que seguir el ritmo, digamos, tú físicamente, que sí que hay juegos donde tienes que estar tú bailando. Lo haces con las teclas o con el mando o con lo que sea, Eso es, ¿no? Con los botones. Aprietas los botones en el momento justo. Vale. Mueves el stick en una dirección en el momento justo. Sí, se reduce a eso. Y todas las acciones son así. Vale, y se denomina esto hack and slash, acciones, golpes, patadas, etcétera, ¿no? Aparte de eso, sí, sería un juego de acción hack and slash, ¿vale? Que, por ejemplo, trajimos hace poco el God of War, ¿vale? Que lo que haces es... son juegos de acción en el que el kit de la jugabilidad reside en que tú aprietas una serie de combinaciones concretas para encadenar ataques uno detrás de otro, ¿vale? Son los combos, los famosos combos. Tú realizas combos, pues aquí tienes combos también. Que calcas al ritmo adecuado, o si no lo calcas al ritmo adecuado, simplemente llanamente lo calcas. El botón XXX en un ritmo concreto, haces este combo, que lo que haces es XXX, haces otro combo, que haces Y, X, haces otro combo, ¿vale? Son combinaciones que realizan ataques diferentes. Uno puede lanzar a los enemigos al aire, otro puede que lo que haga es lanzarlos lejos o hacer un ataque circular. Es en lo que consiste en esta serie de juegos. Devil May Cry, los últimos Devil May Cry, que es otra saga muy conocida, por ejemplo, son hack and slash, y todos esos juegos también tienen un poco de funcionalidad rítmica, pero no son juegos rítmicos como es este. Para darle el tiempo correcto de un combo necesitas tener, pues eso, un ritmo, una clase de ritmo. Dice pero Raúl, aquí es todo. Dice Raúl 23, pues es un juego pensado para mí. No sé si porque decías que no hace falta tener mucho ritmo, porque el juego te lo facilita o porque se te da muy bien bailar, Raúl, pero lo que sí que es verdad es que la música es muy importante destacarla también, ¿no? Porque hay música compuesta para el propio juego, pero también grupos musicales que han participado. Tiene música comercial y además música de grupos conocidos. El tema con el que abre el juego es un tema de The Black Keys, que es Lonely Boy, que seguro que lo habéis escuchado en algún sitio, pero es que tiene, por ejemplo, un tema de Prodigy en una parte del juego. Tiene, por ejemplo, a ver que miro por aquí,
2 temas de Nine Inch Nails, que es un grupo muy conocido. Tiene música muy buena, pero no solo es la comercial, la licenciada, la música que puedes escuchar en la radio, en algún momento concreto, tú en tu casa, es que la música compuesta para el juego también es buenísima, es muy muy buena. Y obviamente al ser un juego rítmico es la protagonista, junto con la animación, que es una maravilla, es la protagonista del juego. Porque al fin de cuentas todo se ajusta, incluso las animaciones se ajustan a la música. La historia no sé cuál es. Veo a un personaje vestido de forma algo futurista. La estética es la de una serie, parece una serie animada, dice de Loco de la Motosierra. Eso tiene. Ahora vamos a hablar del estilo, pero veo a un personaje que va avanzando como por unos escenarios muy industriales, lleva una guitarra en la mano que es la que le sirve de arma, con la que va golpeando cosas que se interponen en su camino, pero como que va avanzando también tiene que saltar plataformas. La historia, más o menos, ¿de qué va? Te la puedo contar si quieres, es sí. Muy sencilla. Eres Chai, que tiene, por la razón que sea, él tiene un problema en el brazo y se apunta a un programa para mejorar aspectos físicos en una megacorporación futurista que es dueña de una isla. ¿Qué pasa? El experimento sale mal, la operación sale mal y se quieren deshacer de ti porque eres un defecto de fábrica. Y tienes que escapar de la corporación y mientras escapas, pues descubres que la corporación igual está metida en algún chanchullo. Y esa es la historia. No tiene más. Son personajes muy simpáticos, parecen salidos de Futurama o de Guardianes de la Galaxia. La verdad es que es muy alegre, todos los personajes son muy alegres en sí. Sí, la estética es maravillosa, son como dibujos animados, como una animación. Decías, esto es una técnica, un estilo artístico que se llama cel shading, dice Sergio Ayasí. Cel shading es algo como dar sombra para simular tridimensionalidad, dice Seupec. Es muy común en ciertos estilos de animación, son sombreados planos con poca profundidad para darle un rollo, no sé si 2D o 3D, y Seupac dice, se utiliza mucho para transformar cosas fotorrealistas con look un poco de dibujos animados, de animación, de cartoon. Eso es. Dice, y esto se utilizó con un juego hace un porrón de años, el videojuego X111, no sé si es 13, no 13, sé si es... 13 Vale. Es un juego de disparos. Yo no sé si fue el primero, puede que fuera, no estoy segura de que fuera el primero, pero sí que fue uno que lo usó muchísimo. Era un juego de disparos secuencial muy bueno, basado en un cómic belga de los años 60, muy muy chulo. El 13, un juego de espías muy chulo. Y es y la tenía estética un estilo visual precioso. Es la estética esta que en realidad es como dibujos animados. O sea, yo lo veo y digo, es como una serie de animación. Totalmente. Pero este juego tiene la peculiaridad de que combina partes en 2D partes de animación tradicional en 2D con animación en 3D con este efecto de cel shading. Y luego tiene el propio motor del juego que tiene el cel shading también. Y tú no lo notas. No notas la diferencia entre, a menos que sepas un poco de animación, no notas la diferencia entre lo que es el 2D del 3D hecho con un programa tipo Maya o Blender, de lo que es el motor en sí, que es Unreal. Tú no lo notas porque las transiciones están hechas con tan buen gusto, con un estilo artístico tan constante, que simple y llanamente es todo lo mismo. Tú no vas a notar la diferencia entre lo que ha dibujado una persona, con lo que ha modelado una persona en un programa, con lo que es el juego en sí. Es brutal. Y está ya, además, tiene ciertos estilos. Por ejemplo, ahora en pantalla había una parte que imitaba una serie de animación japonesa, que es JoJo Bizarre Adventure, que es un boss, ¿vale?, del juego. Es un jefe de final de fase, que es todo un guiño a esa serie de animación, y coge efectos del cómic también, porque tiene también muchos efectillos de cómic que son muy bonitos. Es una gozada. Visualmente es precioso. Mira, dice Raúl 23, Nine Inch Nails también salen en Twin Peaks. Berka dice, mi hijo pequeño es un gran aficionado a los juegos rítmicos. Claro, porque ha habido algunos que han sido también muy, muy importantes. Oye, me decías, el estudio, la manera en la que se presenta ha sido muy freak, ha sido muy rara, pero el estudio llevaba 6 años desarrollando este videojuego, ¿no? 6 años.
Sí, 6 años. El estudio, que no lo había dicho, se llama Tango Game Board, es el estudio de Shinji Mikami, el padre de Resident Evil. Cuando hablamos de Resident Evil creo que hablamos de Shinji Mikami, pero él es el dueño es el productor ejecutivo del estudio, del desarrollo, pero tiene una serie de talentos pequeñitos, de talentos jóvenes, no pequeñitos, porque de pequeños no tienen nada, de talentos jóvenes a los que lo que hace es animar la producción de juegos. Normalmente se dedican a juegos de terror, Devil Within y Tokyo Ghostwire, que fue el anterior que sacaron a esto, son juegos de acción, de terror. Y esto pues lo estuvieron desarrollando paralelamente. Ellos tienen 2 divisiones y paralelamente al Tokyo Ghostwire, que era el juego principal, que es un juego de mundo abierto con elementos sobrenaturales, estaban desarrollando desde 2016-17 este juego a un lado. Cuando terminó el desarrollo de ese juego, el equipo del otro juego fue a parar a ese y terminaron el proyecto. Pero es que aparte de eso, en este juego participa gente externa. Participa gente, por ejemplo, el desarrollador de Medieval, me parece que es un señor que había trabajado en Capcom, había hecho Beautiful Joe, había hecho una serie de juegos muy conocidos que son más de acción que los juegos de terror, que tienen un estilo también muy peculiar. Participó también un animador que me parece que era de la peli de Spider-Man, esta última que sacaron de un nuevo universo, y se nota que tiene animadores detrás que le han metido muchísimo mimo a las animaciones del juego y muchísimo estilo visual, y es constante todo, o sea, está mimadísimo. Yo no he encontrado en el 80% del juego que habré jugado, no he encontrado un solo bug en todo el juego, o sea, no hay fallos porque está muy, muy revisado. No sé, es un estudio, no es pequeño, pero no es un estudio grande. Y es un proyecto que no se esperaba nadie, y menos de esta gente que no había hecho nada parecido hasta este momento. Fue una sorpresa para todo el mundo. Porque me decías que este estudio está especializado en videojuegos de terror. Sí, juegos de terror y juegos de ambientación así oscurita. No hacían esto. Lo más parecido a esto es de antes de formar este estudio. De bastante antes. Vanquish, me parece que fue. Que había gente de ese juego, me parece, en este juego. Y luego el estilo jugable es más parecido, por ejemplo, a lo que hace otro estudio japonés que es Platinum, que son también especialistas en hack and slash. No hacen juegos rítmicos, pero bueno, es que recoge cosas de montones de juegos de rítmicos, del Hero, del Space Channel 5, de muchísimos juegos. Es como si hubiera cosechado mecánicas, porque además es que las va cambiando constantemente en el juego. El juego no es estático. No te llegas a cansar en ningún momento. Cada jefe final de zona es diferente. Es constante, o sea, tú te estás divirtiendo constantemente y el juego lo que quiere es que te diviertas, no que te frustres con él. Qué guay. Dice Nebulcam, el cel shading del que hablabais antes, esa técnica de animación, es básicamente emular 2D en videojuegos. Funciona muy bien, pero cuando se implementa en series o películas tiene que estar muy pulido para que no quede raro. Se usa bastante en animes. Bueno, pues el videojuego se llama Hi-Fi Rush. Ha irrumpido por sorpresa. Dice Zares que es muy entretenido, lleva 18 horas, o sea que debe serlo. ¿Sabes? Sí, o sea, llevas el 80% más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Yo calculo que me quedan 2 capítulos por ahí y creo que son 10. Voy por el capítulo 8, por ahí debo de llevar el 80% más o menos. A Zares, de todas formas, le gusta mucho, ya lo habéis visto, explorar, profundizar, detenerse, digamos, paladearlo despacio, así que también se puede jugar más rápido. Zares, y es corazón. Baratito, ¿eh? Si ¿Ah, sí? lo tenéis en el Game Pass, si tenéis el Game Pass para la Xbox, no lo hay nada más en consola, solo lo hay en Xbox, pero en PC están todas las tiendas y cuesta 30 euros. Es un juego relativamente barato, porque es una novedad, ¿eh? Ah, pues sí. O sea que... Sí, está barato. Zares, de corazón, muchísimas gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Mira, un placer pasarme por aquí. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas